Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad que sigue esta página de nombre Bioquímica y Biología Molecular. Como saben, quienes son fans desde el 2015, esta página pues se encarga de comunicar ciencia, sobre todo relacionada con las áreas químico-biológicas y de la salud. Y desde pandemia hemos hecho un esfuerzo importante por tener o traer a la página algunos invitados bastante interesantes del área. Los elegimos con base en lo que comparten, en su trayectoria, y bueno, pues siempre con mucha admiración elegimos con mucho cuidado también a quienes vamos a tener aquí en el foro, y agradecemos siempre que acepten esta invitación. Aprovecho también para decirles a la comunidad que si alguien estuviera interesado en compartir algo del conocimiento que han generado en su paso por la academia, pues aquí son bienvenidos. Este es el foro en el que todo el mundo es bienvenido. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Yanni Sáenz, desde Chile, que nos hizo pues el favor de aceptar la invitación y que ahorita está con nosotros a pesar de la dificultad de horario que tenemos, ¿cierto, Yanni? Gracias por aceptar la invitación y bueno, pues les comento a la audiencia, allá ella tiene las 11 p.m., ¿cierto? Exacto, sí. Muchas gracias, Yanni, por el esfuerzo tan grande que estás haciendo para estar con nosotros en este horario. Y bueno, también la gente que nos sigue de Chile, pues muchas gracias por estar a estas horas. Como saben, el día de hoy es un día bastante importante, bastante es trascendental y bueno, pues no podíamos dejarlo pasar. Hoy es 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. A nosotros nos da mucho gusto entrar a redes sociales y ver que todo está pintado de morado, o sea, en realidad hay mucho trabajo muy bonito. Hoy hubo muchos eventos muy diversos en diferentes foros en redes sociales y presenciales, y bueno, pues para mí es totalmente oportuno, ¿no? Agradecer y obviamente hacer valer el trabajo que han hecho tantas grandes mujeres científicas a lo largo de la historia. Y bueno, pues el día de hoy, conmemorando un poco eso, pues decidimos invitar a la doctora Yanni Sáenz, bueno, la recién doctora Yanni Sáenz. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Les voy a platicar tantito de la doctora y bueno, pues ya tú me irás corrigiendo y yo ayudando a decir un poquito más de esto, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante de la doctora Yanni es justo que su pregrado fue en enfermería. Ella estudió enfermería y posteriormente hizo el magíster en química y biología y posteriormente un doctorado en datos genómicos, ¿no? Entonces, bueno, primero, Yanni, bienvenida por estos rumbos. Y una de las primeras cosas que nos gustaría que nos platiques es cómo pasas de la enfermería a los datos genómicos. Sí, bueno, muchas gracias, es un honor estar acá justo el día de hoy, así que muchas gracias por la invitación, de verdad te lo agradezco mucho, estoy muy contenta de participar en estas instancias. Bueno, yo cuando quise estudiar enfermería fue por la utilidad de todo lo que voy a aprender, de poder utilizarlo así como algo práctico.
y de poder ayudar a las personas. Pero cuando aquí en Chile son 5 años de la carrera de enfermería. Sé que en otros países son 2 años, 3 años. En nosotros aquí tenemos la licenciatura, que hacemos una tesis grande, así como ustedes conocen, De eh, investigación. de investigación, y después hacemos un año entero de internado. Y ese año yo me fui a España a hacer mi internado, trabajé en la UCI, estuve bien de cerca todo lo clínico, mi único acercamiento fue mi internado, que fue un año. Pero cuando iba en la mitad de la carrera yo dije, no me siento tan cómoda con el trabajo en clínica, porque se vuelve algo rutinario de atender pacientes cada 10 minutos, paciente tras paciente tras paciente, y no hay posibilidad, el sistema público está tan saturado que no hay posibilidad de pensar, de hacer esta reflexión, de crear cosas nuevas. Entonces dije, ya, voy a terminar, voy en tercero de universidad, voy a terminar, me quedan 2 años, y empecé a trabajar, empecé a hablar con profesores en pregrado, del departamento de ciencias, y ahí cada vez me fueron involucrando más en haciendo ayudantías, haciendo más de ciencias básicas, empecé a trabajar de asistente de investigación, y ahí me di cuenta que era lo que a mí me gustaba. De hecho, incluso yo iba en cuarto de universidad, de pregrado, y dije, ¿y si me salgo y estudio bioquímica? Creo que en ese momento ahí yo también empecé a reflexionar sobre eso, y ahí después cuando empecé a trabajar más como asistente de investigación durante el pregrado, me di cuenta que era lo que me gustaba. Así que ¿Y ahí, dime. podías revalidar? Es decir, si hubieras tomado la decisión de dejar totalmente tu licenciatura en enfermería y luego entrar a bioquímica, ¿había manera de que revalidaras algunas materias? Oh, no, O ninguna, nada, cero, 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 cero. Porque primero son diferentes, y lo otro es que a las universidades no les conviene esto de la revalidación, porque ellos quieren que estés desde el principio con ellos, hasta como que ellos garantizar de que tú adquieres los conocimientos necesarios para seguir pasando por cada curso. qué interesante. ¿Y con qué trabajaste? ¿Cuál fue la investigación, bueno, el proyecto con el que te titulaste de enfermería? Uy, aquí es una cosa muy extraña, porque si bien yo siempre estuve trabajando en la parte eh, como de neuro, en la parte del asistente de investigación, de enfermedades neurodegenerativas, eh, envejecimiento activo. Eso fue principalmente mi línea de asistente de investigación. Y mi tesis de pregrado tenía que ser algo en enfermería. Entonces nosotros hicimos algo que era relacionado con el balón de fijación. Eso yo creo que es un poco desconocido para los bioquímicos, los ingenieros en biotecnología. Hay unas sondas que son sondas vesicales que se insertan para que las personas puedan orinar cuando no pueden hacerlo. Entonces, como estas se mantienen en el tiempo, uno las inserta, y para que no se desplacen, uno con una jeringa llena un balón de fijación, que es como un globito, para que no se desplacen. Entonces este globito, cuando queda en la vejiga, queda insertado, y uno puede llenarlo con suero fisiológico o con agua destilada. Entonces había un mito de que si uno le ponía o si llenaba este balón con suero fisiológico, se cristalizaba, y después, para poder retirar esta sonda, eh, iba a costar y iba a generar como una resistencia. Entonces nosotros hicimos como vejigas in vitro, tratando de generar orina sintética para poder ver esto después, hasta los residuos en el microscopio. Entonces ese fue una tesis que fue bastante diferente a lo que se veían en ese tiempo, porque eran todos estudios cualitativos, estudios de intervenciones educativas en colegios, en hospitales. Entonces mi tesis fue la primera
in vitro que se hacía en enfermería a la fecha. Wow, qué interesante. Pues mira, aquí en México, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México no es que no exista la oportunidad de hacer tesis en investigación si se viene de áreas de ciencias de la salud, pero no es lo común. En general no lo prefieren los mismos estudiantes. Eh, Generalmente, si tienen la oportunidad de titularse, no es con un proyecto de investigación. Y bueno, pues qué interesante que lo hayas hecho así. Oye, ¿y el magíster cómo fue? ¿En qué te especializaste ahí? Mira, en el magíster, yo cuando salí empecé a trabajar tiempo completo en un centro de investigación en medicina reproductiva. También empezando a como conocer un poco más el tema de investigación. Y por las noches yo hacía mi magíster en ciencias químico-biológicas porque era un programa vespertino. Entonces ahí yo trabajé con envejecimiento activo, una intervención en personas mayores y se medían diferentes como biomarcadores que tenían que ver con el envejecimiento, tanto cerebral como relacionado con la musculatura, con la fragilidad. Entonces aquí hicimos intervenciones por varios meses a personas mayores y después empezamos a hacer estas evaluaciones de tanto de salud cognitiva como salud física y ver cómo variaban estos biomarcadores con la intervención en actividad física, y era una actividad aeróbica bastante vigorosa para las personas mayores. Entonces hicimos esta evaluación en un grupo sí, pequeño de personas que fueron aproximadamente 40, pero también fue una intervención, y pensando que las intervenciones en personas mayores no son tan frecuentes, al menos la regulación aquí en Chile para trabajar con personas mayores está bastante limitada. Wow, qué Esa interesante. fue Sí, ¿cómo? o sea, no te despegabas totalmente de la parte clínica, digamos, o pues sí, no totalmente. Pero después, en el doctorado, ahora sí te dedicaste a datos genómicos, ¿no? O sea, no solamente le entraste de lleno a temas químico-biológicos, sino específicamente genómicos. Es decir, aún las personas que nos formamos, por ejemplo, en áreas químico-biológicas, pues de pronto nos cuesta trabajo meternos como a temas de bioinformática, biología computacional, porque al menos aquí en México no tenemos muchas asignaturas relacionadas con esa área. Entonces, normalmente cuando decides especializarte, si eres biólogo, por ejemplo, que es mi caso, tienes que aprender programación o bioinformática por otro lado, generalmente de manera autodidacta. Entonces, no es tan sencilla esa transición, aún viniendo, digamos, pues, del área químico-biológica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que terminaste en un doctorado en datos genómicos y cuáles fueron las dificultades para llegar ahí? Hoy sí, es que ese salto fue importante. ¿Y eso por qué? Porque yo justo ingresé al doctorado en pandemia. Entonces, primero la movilización era bastante limitada y me di cuenta que me gustaba mucho el análisis de datos, pero yo nunca en pregrado, nunca tuve formación en análisis de datos. Si bien tuve estadística, no, esta formación así como de programación no existía. Mi único conocimiento, incluso hasta cuando ingresé al magíster, ahí empecé a conocer Prisma, que probablemente ustedes lo conocen, pero era mi único acercamiento con el análisis de datos. Entonces, cuando ingresé al doctorado, yo dije, ya, me gusta esta área, pero yo no conozco. El doctorado que yo hice es en ciencias e innovación en medicina. Es algo parecido a biomedicina, pero con enfoque translacional y con enfoque de innovación. Entonces, propiamente tal, es exactamente lo mismo que te pasa a ti, que les pasa a muchas personas que se van por el lado más de biología y que no tienen estas asignaturas de programación. Yo sufrí igual que ustedes, porque tuve que empezar a aprender
un día dije, ya, lo que tengo que hacer ahora lo voy a hacer con R. Y me voy a demorar lo que me tenga que demorar, pero lo voy a hacer con R y se acabó. No voy a ocupar, y ahí eliminé todo. Yo trabajaba con Stata y con SPSS, porque ahí depende con quiénes uno está trabajando, que a este profesor le gusta Stata, que a este otro profesor le gusta SPSS, entonces ahí, pero la lógica de la programación es bastante similar. Entonces, ¿qué es lo que fui haciendo? Yo dije, ya, con R lo voy a hacer, y empecé de a poco, buscando en foros cuando tenía alguna dificultad, cómo poder, desde crear una tabla hasta hacer ya análisis estadístico, hacer gráficos. Entonces, cuando fui, y de hecho eso lo hice ya dentro del doctorado, entonces cuando ya yo estaba eh, desarrollando mi primer objetivo de tesis, empecé a aprender, como tú dices, autodidácticamente, el poder utilizar un programa como RStudio es más amigable que otro. Aquí está mi perrita. Tu perrito, qué bonito. ¿Cómo se llama? Se llama Moca. Pero ahí está, que tiene sueño. Dice, hasta ahora debería estar apagada la luz. Sí, ¿qué está pasando? Bueno, entonces así fue como me pude incorporar más en lo que es programación propiamente tal. Con sangre, sudor y lágrimas, básicamente. Sí, qué interesante. Y bueno, pues sí, efectivamente a muchos en pandemia nos tocó ver de qué manera sorteábamos la parte de la falta de resultados experimentales con análisis de datos en general, ¿no? Y efectivamente no existía mucha infraestructura que te permitiera aprender a programar sistemáticamente. Obviamente sí hay cursos y demás, pero esto fue muy evidente, pues ahora en pandemia, que todo el mundo queríamos aprender a hacer cosas como más computacionales y demás. Pues qué interesante, súper, súper interesante. Y Y también una, cuando uno tiene que aprender, ajá, no es que te dejan un tiempo de aprender, sino que tú tienes que empezar a sacar resultados, y tú dices, ay, ¿en qué momento aprendo esto? Sí, sí, ¿verdad? exactamente, tienes que empezar resolviendo, ¿no? El aprendizaje basado en problemas aquí. Bueno, yo doy clases de bioquímica aquí en Facultad de Medicina y bueno, hay una parte del aprendizaje que se da de esa manera, ¿no? Así como de, bueno, imagínate que ya tienes un paciente con tales características en este momento y bueno, ¿qué haces? Y bueno, ya hasta ese momento como que tratan de integrar cosas que normalmente no harían si solamente vieran la parte teórica, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, qué interesante. Fíjate que yo todavía uso Prisma, por ejemplo. Es que es buenísimo, es buenísimo, y los gráficos son maravillosos, de eso yo no cabe duda, pero cuando uno tiene que hacer como cosas más complejas, se da cuenta que si uno no setea, porque Prisma tiene esto que es bastante amigable, de que uno sí o sí tiene que tomar la decisión, porque si no, no te deja avanzar, o es una cosa o es la otra. Y en R, ¿qué pasa si es que si es que uno no setea a propósito lo que quiere generar como un análisis? El R lo toma por defecto, la función que tenga por defecto, entonces ahí uno puede tener errores, entonces obligadamente uno tiene que saber el fundamento de todo. Yo cuando empecé con Prisma, yo a veces decía, pucha, ¿es paramétrico o no paramétrico? Ay, no sé, ya, el que sea. Y al final ninguno daba significativo y yo decía, ya, alguno de esos será. Pero al final con R uno tiene que saber la parte, el fundamento para poder eh, definir, definir cada parámetro para decirle a R que haga cierto análisis. Sí, exactamente. Bueno, nada más para la audiencia que no está tan familiarizada con lo que estamos platicando ahorita. Bueno, Prisma es un programa con licencia de paga Exacto. que bueno, es muy bueno para el tema de los análisis de datos generalmente experimentales, ¿no? Yo específicamente lo llegué a utilizar para datos de cinética enzimática, aunque se pueden usar datos de mucha naturaleza, pues. Y R, en cambio, pues es un lenguaje de programación que, a pesar de que hay muchas cosas ya implementadas, normalmente tienes la facilidad de entrarle al código y bueno, pues y implementar tus propias tareas, ¿no? Entonces,
El detalle es que la curva de aprendizaje de un programa, o sea, de un programa que tiene botones es mucho menor que la curva de aprendizaje de pues un código, ¿no? Donde tienes que estar escribiendo estas tareas, ¿no? Entonces, pues lleva mucho tiempo. En pandemia lo tuvimos, pero pues sí lleva bastante tiempo. Es de valientes, digamos. Sí, de hecho yo tenía una profesora que siempre me decía, contigo voy a tratar de migrar del SPSS a R. Y al final, como uno está tan apurado tiene que entregar cosas tan rápido, que al final uno utiliza lo que más, con lo que más se maneje, con lo que uno sabe que lo va a hacer más rápido. Sí, así es. Oye, y Yanni, una pregunta, ¿y cómo decides empezar a generar contenido para redes sociales? Digo, porque pues de ahí te conocemos, te seguimos ahí Ah, en Instagram, y bueno, ¿en qué momento decidiste pues entrarle también a la parte de las redes sociales? mira, fue, en primer lugar, yo, bueno, tengo mi Instagram personal y ahí qué cosas, yo me daba cuenta que llenaba mi contenido era siempre sacarle foto a mi escritorio, porque en verdad me encanta eso. Ah, tu set está súper bonito. Bueno, no sé si ya le entraron al Instagram de Yanni, pues el set es muy bonito, está muy bonito ahí tu estudio. Y, y aparte, como me encanta tomar café, yo siempre era paper café y el rayado, entonces como que me genera una paz interior. eh, tener esas fotos como de estudio, entonces dije, ya, voy a empezar a compartirlas, pero es que estaba llenando mi Instagram personal de eso, entonces dije, ya, voy a crear uno nuevo, y lo creé, de hecho, como justo en esta fecha, hace un par de años, y cuando, bueno, mi universidad queda, o quedaba, muy lejos de donde yo vivo, queda cerca de 2 horas de distancia. Santiago es bastante grande, pero justo mi universidad queda al lado de la montaña. Entonces eran aproximadamente 2 horas. Entonces, cuando yo voy en transporte público, aprovecho de trabajar, pero yo decía, en este tiempo voy a aprovechar de hacer este contenido. Entonces, como que invierto esas 2 horas en vez de estar escuchando música o voy leyendo, pero también estaba esta otra opción de empezar a generar este contenido que a mí me gustaba, el compartir. No, tampoco es romantizar el sufrimiento universitario del doctorado, pero era darle la posibilidad a las personas que, bueno, primero vieran que no es fácil el hecho de sacar un posgrado, pero también es que tiene cosas lindas, que tiene viajes, que tiene congresos, que uno conoce mucha gente, que cuando uno hace un análisis o ve un paper, es como esa emoción que uno tiene, yo como que tratar de transmitir eso. Y sobre todo porque yo hago clases en distintas universidades a enfermería, medicina, y por lo general la enfermería, bueno, también terapia ocupacional, kinesiología, ellos se enfocan mucho en el área asistencial. Entonces es el decirle a estas personas, de estos estudiantes de pregrado, hay más opciones que solo irse al área asistencial, más que solo atender pacientes, uno puede tener más opciones. Entonces, eh, mostrarles que también uno puede como ver más allá de aquello. Entonces, de vez en cuando veía como temas interesantes por ejemplo, el índice de masa corporal, cómo se evalúa ahora, qué es lo que hay, qué hay de nuevo. Entonces, esas cosas que yo decía, a mí como enfermera o como estudiante de enfermería, yo no voy a saber esto hasta que este paper se traduzca al español, hasta que del español pase a un libro, de que ese libro, imagínate cuántos años vamos a hablar de eso, hasta que aparezca en un libro, 10 años, y después recién, cuando me lo pasen en la universidad, yo lo vería o recién lo conocería. Entonces, eso lo encuentro como que este gap entre lo que está saliendo ahora y lo que le llega al estudiante o al profesional de salud, que en el fondo hay que llegar más rápido. Incluso en pandemia,
yo estaba haciendo, yo ahí todavía no ingresaba al doctorado y me escribían compañeros de pregrado que ya estaban estudiando, o sea, que estaban trabajando en plena pandemia, en UCI, en urgencia, me decían, yo quiero saber más de, de esta pandemia, de lo que está ocurriendo, pero no sé hacer búsquedas bibliográficas, ayúdame a poder hacer mi propia investigación para saber qué está ocurriendo. Entonces, es eso básicamente, tratar de acortar esta distancia entre el clínico y un paper en inglés más encima. Sí, sí, totalmente. Bueno, me gustaría complementar lo que acabas de comentar, que es bastante interesante. Yo doy clase de bioquímica a los estudiantes de médico cirujano, los que van a ser médicos, ¿no? Entonces, nuestro plan de estudios, digo, y espero que no me esté escuchando a nadie de la facultad, pero nuestro plan de estudios se actualiza cada 10 años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos están viendo. Por ejemplo, cuando recién se implementó la tecnología de CRISPR, nosotros llevamos un tema que es como ingeniería genética y demás, y pues les hablé de CRISPR, pero no estaba en el temario. Y entonces me dijeron, ay, pero es que pues en el examen no se pueden enfocar en eso porque eso no es parte del programa y demás, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que si no lo escuchan en este momento, o sea, si en este Cuando, momento que acaban de ver qué es la ingeniería genética no lo escuchan o no lo entienden, pues después va a ser muy difícil que lo incorporen o lo comprendan mejor, ¿no? Y lo mismo pasó con el SARS-CoV-2, o sea, cuando vimos el tema de virus, les hablé del SARS-CoV-2 y del mecanismo de replicación y de las enzimas y demás, pues, pero en general hay un gap, como bien mencionas, o sea, desde que pues se está generando el conocimiento hasta que pues llega a formar parte no solo del acervo, digamos, del personal de la salud, sino en general, o sea, hay un tiempo ahí en el que nos cuesta trabajo. Y bueno, al final siempre les dejo esto a mis estudiantes y a veces hasta me reclaman por eso, pero siempre les hablo un poquito del panorama actual. Y el año pasado, que justo gana el premio Nobel David Baker, y bueno, por el tema de inteligencia artificial en el diseño de proteínas, después de ver el tema de estructura de proteínas, pues los puse a ver el seminario web, ¿no? Y así, pues sí se quejaron. Pero era el momento en el que lo entendían, o sea, acabas de ver estructura de proteínas, bueno, pues ahora lo aterrizas en algo que acaba de pasar el mes pasado, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que estar haciendo ese esfuerzo constantemente y que hasta cierto punto ese es el rol que cumplen justo los generadores de contenido como tú en redes sociales, pues yo me entero de muchísimas cosas viendo sus canales y sus historias y lo agradezco mucho. Como dices, pues es una inversión de tiempo y nosotros que estamos del lado del espectador, pues lo agradecemos mucho. ay, me encantaría tener mucho más tiempo para poder hacer este contenido, pero sí, como estábamos hablando de que uno invierte mucho, porque a diferencia de, no sé, si uno ve una noticia o uno tiende a leer solo el titular, o esto la mayoría de las personas hacen eso, leen solo el titular y se quedan con probablemente lo que dice la primera imagen y nada más. Entonces, como si uno no se tardara tanto en buscar la información correcta o la más adecuada o la más veraz, dentro de todo uno podría publicar muchas cosas muchas veces al día y ahí uno no se hace cargo de lo que está publicando, pero yo creo que como uno científico está tratando de ser lo más consciente con la información que quiere transmitir. Claro, y luego pasa que redes sociales también es pues un foro relativamente, bueno, es de dos filos, pues hay gente que entiende el tema e incluso complementa y demás, pero hay gente que se cierra o incluso se pone en contra abiertamente y bueno, pues no sé si tú has tenido algún problema en redes sociales o algo así medio incómodo que te haya Ay, ocurrido generando contenido. sí, hoy sí, me pasó hace poco, pero yo
¿A ustedes cómo le dicen cuando una funa? ¿La Ah, funa cómo le sí, dicen a usted? Le dice sí, funa igual, ¿cierto? funa, sí, es como el verbo Sí. funar, pues no sé si existe como tal, pero así Ya, lo ya, usamos. ya, sí. Yo no soy lo suficiente famosa si es que no me funan. Pero ya, pero en el fondo no es que me haya ocurrido propiamente tal, pero yo subí un post hace un tiempo que era acerca de la evidencia de que el DIU, del dispositivo intrauterino, era un factor de riesgo para diferentes cánceres. Entonces puse esa información, puse qué decía el artículo. Yo soy profesora de metodología de la investigación, entonces eh, parte de eso es hacer una lectura crítica de los artículos. Entonces puse cómo se generó este resultado de este artículo. Continué colocando información de cuáles son los niveles de evidencia con esta pirámide que es súper conocida, que uno tiene que creerle menos a las revisiones de literatura y quedarnos con el top de lo top de las revisiones sistemáticas, metaanálisis y todo eso. Entonces, como conclusión de este post era, no podemos creerle a un artículo, tiene que haber muchos más para poder llegar a una recomendación, hay niveles de evidencia, no nos podemos quedar solo con uno. Y ahí comenzó, o sea, y ahí un par de personas me dijeron eh, que mi portada engañaba a la gente, pero mi invitación era, ojo, uno no se puede quedar con esto, como lee más allá. Pero básicamente se quedaban, ellos me decían, las personas tienden a leer solo la primera parte, entonces no, si en la página 1 nos dices que esto es incorrecto, si no todo lo condensas en una imagen, es como que puede ser, más que ser confuso, que hacerle creer a las personas y quedarse solo con el titular, como lo decíamos. Sí, Entonces yo ya al final es que igual tienen razón en el punto de que uno solo lee, o las personas tienden a leer solamente un cuadrado, no tratan de ver más allá. sí, Pero no, lo esencialmente. Y además, muchos medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, eh, usan esa estrategia, ¿no? Para capturar la atención de la gente. Ahora que todo se monetiza y que el tráfico hacia los sitios web, pues implica tiene una repercusión económica, pues entonces, mientras más sensacionalista sea tu título, más totalmente. gente va a ir a picarle, ¿no? Y demás, ¿no? Y eso es algo que hace mucha gente en ciencia también, o sea, como que estamos cayendo igual en la misma estrategia a veces. En principio, se supone que pues ya en la ciencia, pues uno es como un poco más objetivo y revisa el artículo con detalles, y es que es de su tema de interés, ¿no? Eh, pero hace poquito estábamos justo revisando cuáles eran las falacias en las que incurríamos generalmente los científicos, ¿no? Y una de las que me llamaba mucho la atención era esa de tomar la opinión del científico como ciencia, ¿no? Entonces, si Ah, tal científico opinaba eso, yo también, porque es tal científico y entonces seguramente estudió mucho y así, pues lo cual no necesariamente es real, ¿no? y Entonces, bueno, aparte que la ciencia tiene eso entretenido de que uno está obligado a cuestionar lo que está diciendo el otro, uno no puede creerle porque es famoso o un famoso del mundo de la ciencia. Uno tiene que cuestionar todo, pues eso es lo entretenido. exacto, eso es lo entretenido y aún en redes sociales, de hecho, más bien, justo en redes sociales es donde hace falta esa objetividad, ¿no? Porque es muy fácil para cualquier persona inventarse un perfil falso, escribir una nota sin ninguna evidencia y bueno, pues al final es lo que se hace viral, esa es la otra falacia, ¿no? Que a veces la gente cree en algo porque es lo más compartido. Entonces,
es como de, bueno, pues si tanta gente lo dice, ni modo que estén mal, ¿no? Entonces lo voy a creer yo también y lo voy a adoptar como parte de lo que es real. Y justo ahí es donde creo que los generadores de contenido, bueno, los científicos que están en redes sociales, es donde tienen este contrapeso, donde están como atenuando un poquito esa difusión de a lo mejor de información incorrecta y demás, ¿no? Pero bueno, no En falta Chile, alguien que se queje. sí, de todas maneras. En Chile hay algo que, bueno, una campaña del gobierno que está tratando para evitar las fake news. Es como antes de compartir, espera un momento, como chequea si es real y después comparte. Como que están tratando de combatir la desinformación, porque sobre todo cuando se trata de temas políticos, las fake news son como que uno ya no sabe qué cosa está leyendo. Sí, oye, una pregunta, ahorita tú que estás, por ejemplo, ahora en el área de programación y demás, supongo que también estás eh, enterada, digamos, de pues todo el ambiente que se está generando en torno a la inteligencia artificial. Y hablando específicamente de las fake news, ya ves que ahora es demasiado fácil generar imágenes que parecen fotografías reales, ¿no? Y demás, o sea, ¿tú para dónde crees que vaya esto? O sea, ¿realmente es una herramienta más o sí estamos cerca de sufrir consecuencias importantes por el uso desmedido de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu Mira, perspectiva ahí en ese tema? sí, bueno, yo encuentro que en general la inteligencia artificial es muy útil para ayudar como en el fondo a las mentes humanas pensantes, críticas. Eso es una muy buena herramienta, pero el tema de que tiene que ser regulado, pero con urgencia. Uno en general, yo también cuando hago la asignatura de bioética, siempre le digo a mis estudiantes, ocurren las cosas mucho más rápido de que se crean leyes, que hay regulaciones, entonces esta, lo que nos estamos tardando en regular, la inteligencia artificial, así como otras tecnologías, eh, es el tiempo que en el fondo pueden surgir diferentes como problemáticas relacionadas con esto. En Chile han habido casos relacionados con menores de edad, con inteligencia artificial, que los mismos compañeros crean videos con sus compañeras de esto, entonces, como en la actualidad no hay como un delito, como que la gente lo ocupa como desmedidamente y indiscriminadamente, entonces sí o sí tenemos o aquí las autoridades tienen que hacer esta regulación. Pero sí creo que es una excelente, si se utiliza bien, una excelente herramienta. Sí, claro que sí, sobre todo en el análisis de datos biológicos, que es justo, bueno, lo que nos mostraron los premios Nobel, no solo el de química, sino también el de física, por ejemplo, del año pasado, o sea, pues que el uso de la inteligencia artificial aplicada a datos, pues que explican la naturaleza, nos permite entender de otra manera, pues esta información, ¿no? Y bueno, pues que la gente lo asocie siempre con ChatGPT, pues ah, eh, digamos, ahí hay un gap entre lo que se está haciendo bien con la inteligencia artificial y lo que normalmente la sociedad entiende de las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay cosas que sí son preocupantes, por ejemplo, imágenes evidentemente falsas. De pronto he visto a familiares míos más grandes que confían totalmente, ¿no? En la imagen y demás, ¿no? Entonces, bueno, Sí, bueno, es la gente que está en Facebook, ¿no? Finalmente, esa es otra de las preguntas que tenía planeado. O sea, por ejemplo, tú ¿qué red social usas más? Porque hay como un cambio generacional, ¿no? Dependiendo de la red social. Digo, estamos transmitiendo en Facebook y no quiero decir que aquí estemos los más otoñales, pero normalmente la gente que atiende más Facebook que otras redes sociales, pues ya no es tan joven como la que atiende TikTok, por ejemplo, ¿no?
Sí, en verdad a mí me gusta Instagram y lo que yo hago es tener, por ejemplo, las notificaciones muteadas, ¿no? Que no me lleguen, porque en el fondo uno que siempre está haciendo cosas, como que se distrae mucho, pero trato de tener mis límites de uso. Y si yo utilizo solo Instagram, nunca conecté bien con TikTok porque eh, como que uno se pierde mucho, se pone a ver videos y me costó más tener este feeling, enganchar con TikTok, así que me quedé exclusivamente con Instagram. Ya Facebook probablemente eh, lo ocupo lo ocupo para ingresar. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que cuando uno ingresa al DOI, me dije cuando uno tiene su ID de investigador, yo lo tengo para ingresar a mi plataforma de DOI, lo, lo tengo con mi cuenta de Facebook y la mayoría de las cosas ingreso con Facebook, porque yo digo, si es que esto se me pierde, pierdo todas las claves de todo, Ujú. porque es la única forma en la que entro a todas las plataformas, incluso a las que son educacionales. Ese error mío, pero, pero lo mantengo, pero en general uso el Instagram. Sí. Sí, además en su momento, digo, pues esto para la gente más joven que nos sigue por acá, pero Instagram en sus inicios pues era una red social donde justo publicabas fotos, donde uno se preocupaba bastante por la parte estética de la fotografía, ¿no? Y bueno, yo creo que en lo personal te empecé a seguir por eso, porque tus fotos, estas que mencionas de que tienes el paper y el café, pues como que hasta cierto punto pues te hacen sentir algo, como bien mencionaste, algo de paz, ¿no? Yo le decía aquí a una amiga que pues para mí el café era como una bebida de apoyo emocional, ¿no? No era tanto que necesitaras la cafeína, es que hay algo que se disfruta tomando café y, o sea, no es lo mismo leer el paper sin café que con café, Es como un pero no sé, ritual que uno hace, sí, es un ritual. es un ritual exactamente, sí. Sí. Sí, 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 no se puede, no, no es lo mismo para nada, ¿no? No le entiendes al paper si no lo leíste. Claro. Sí, el Sí, análisis no te da significativo si no tienes el café al lado. sí. Y bueno, por ejemplo, TikTok es puro humor. Entonces, pues yo creo que cansa, o sea, como que, o sea, sí es divertido entrar 2 minutos, 3 minutos y así como que ves cosas chistosas, pero, pero no horas, o sea, no, no, yo también digo, no sé si me estoy amargando por la edad o qué, pero yo también luego les digo, no, es que no puedes ser feliz tantas horas al día, o sea, sí, pero pues ves, le dedicas un ratito al TikTok, pero y ya, ¿no? Después también tienes que trabajar, después también tienes que leer, después también tienes que dar cátedra, o sea, no se puede, ¿no? Yo no puedo atender Sí, tanto tiempo esa red social. mucha gente de repente me dice, estuve 2 horas, después de que llegué del trabajo, estuve 2 horas metida en el teléfono viendo videos en TikTok. Entonces yo entiendo que a veces las redes sociales te atrapan, pero cuando ese contenido que uno ve es basado en esto, en lo que tú dices, así como cosas chistosas, humor. Yo el otro día vi un video así como de idiomas, sí, son entretenidos, pero limitados. O sea, 2 horas ya, imagínate 2 horas todos los días. Yo hago harto deporte, entonces yo digo, ¿cuánto corro en 2 horas? Entonces, uno tiene que empezar a autolimitarse. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y bueno, pues son hábitos, o sea, por ejemplo, yo veo a mis estudiantes jóvenes, digo, no voy a revelar mi edad, pues, pero ellos tienen 18 y, y tienen una capacidad para estar todo el día frente a un monitor o a un teléfono y es algo con lo que es generacional, ¿sabes? O sea, yo no podría, o sea, tengo mucho trabajo y aún teniendo la obligación de estar frente al monitor no lo logro. Sí, pues Pues, que ellos a esa edad, bueno, si tienen 18, ellos nacieron con un teléfono al lado, exactamente, aunque sí. sea de los iniciales, Y otra tacha al cosa menos.
otra cosa que es muy interesante, bueno, pues, por ejemplo, otra cosa que me gusta ver en redes sociales, por un tiempo en Instagram específicamente, empecé a seguir sistemáticamente a toda la gente que se llamaba o que tenía como nombre así doctor en tal o doctorante en tal lugar. Entonces empecé a seguir mucha gente en la academia, mucha gente. eh, y eso era motivante porque, por ejemplo, yo entraba a tu canal y de pronto te veía en un congreso y así, pues uno como que se motiva, o sea, uno le gusta ver ese tipo de contenido, ¿no? Sí, Y yo con lo que tú dices, yo vi me acuerdo que me sirvió mucho una persona que está haciendo que ya lo terminó, estaba haciendo su doctorado y tenía como una carta Gantt de sus objetivos de tesis y cómo iba el avance. Y yo dije, esto lo tengo que replicar. Entonces eso de ver cómo manejan sus agendas, cómo tratan de adecuar sus horarios para las actividades que tienen que hacer, como que uno empieza a incorporarlos. Y también lo que tú dices, eso de motivarte con otros que están haciendo lo mismo que tú, es como una compañía, es como un apoyo, independiente de que te conozcan o no, que estés lejos o no, es sentir que alguien está en las mismas que tú. así es, y que en otros países pues hay situaciones similares. También otra de las cosas yo decía, bueno, es que seguramente en Europa pues es diferente porque pues los problemas son distintos o sea, y las personas pues la cultura todo es diferente, pero en realidad padecemos de lo mismo en muchos escenarios, ¿no? Entonces, sí, además me enteraba de muchas cosas, por ejemplo, bueno, tip para los jóvenes, o sea, igual por ejemplo Twitter, que ahora se llama X, pues, no, nunca le agarré bien, pero siempre me enteraba de muchas cosas ahí, o sea, y muchas cosas académicas, y había muchos vínculos académicos y colaboraciones exitosas que partían de un tweet. Entonces, Y funciona. sabes que todavía, cuando uno ingresa estas páginas de los laboratorios, el PI, el investigador principal de ese laboratorio, las cosas más importantes todavía las tiene linkeadas a X. Entonces yo cuando quería hacer colaboraciones, yo no intenté tener también, pero al igual que tú no lo logré, ¿no? Porque igual es como otra vibra de X, como más negativa. Entonces yo trato de alejarme de eso, pero estas cosas así como puntuales las tenía que ver porque era más instantáneo para la mayoría de los investigadores principales. Entonces, es que estamos buscando estudiantes de doctorado, estamos buscando postdoc, estamos como que esa búsqueda de oportunidades todavía hay que seguir las cuentas adecuadas, y yo creo que son súper útiles para hacer estas colaboraciones. Sí, Sí, de acuerdo totalmente. contigo. Totalmente, sí. Entonces las redes sociales tienen un rol bastante importante. Digo, obviamente está LinkedIn, está ResearchGate, donde uno puede ir subiendo bueno, en general se van subiendo los logros académicos y los artículos y demás, pues, pero la parte de la interacción uno a uno, pues siempre es importante. Y como dices, pues igual que en la vida, uno va seleccionando a quién seguir, ¿no? Y con quién quedarse. Entonces sí, puede ser muy oscuro, un lugar muy oscuro o un lugar, pues bastante útil, ¿no? Exacto. Sí, pues entonces tú, la mayoría del contenido que generas es para Instagram, pero también tienes X, ¿no? Intenté tener, pero no me funcionó. No, solo Instagram, creo. ¿Y algún divulgador en particular que te llame la atención o alguien que haya sido como inspiración directa para generar contenido? Mira, no sé si, mira, una inspiración así como para seguir su mismo estilo, pero mi divulgadora favorita es la Tere Paneque, chilena astrónoma. Aparte, a mí me encanta esa parte de la ciencia, la encuentro muy fascinante. La Tere Paneque es lejos mi divulgadora favorita. La forma en que ella tiene varios libros, la forma que llega aquí yo lo tengo que decir, una persona común y corriente, con temas de astronomía, la forma en que lo transmite es tan didáctica
que, que todos los videos son entendibles para cualquier nivel educacional. Ella tiene estos libros que son para niños, enfocados en astronomía. Entonces, su forma de transmitir la información es muy didáctica. Sí, me encanta. Como que me tranquiliza el día ver su Instagram. Qué bueno. A ver si nos puedes dejar el link ahorita y lo recompartimos. Sí, por aquí también mucho del trabajo de divulgación y de los influencers, tal vez más de la ciencia más famosos, normalmente están metidos en algún área de la astronomía o de la física. Ahí también creo que los de biología debemos aplicarnos un poquito más. Bueno, aquí al menos en México creo que no estaría de más, ¿no? Sí, tienes razón. Aquí también en Chile casi todas las divulgadoras científicas son relacionadas con la astronomía. Sí. Justo, y te iba a preguntar, por ejemplo, allá en Chile, ¿cómo está el panorama de género en esto del tema de la divulgación científica? O sea, hoy, por ejemplo, te digo, entraba yo al Instagram y hoy fue el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia en todas las cuentas de ciencia. O sea, eso fue bastante bonito, pues. Pero también es cierto que a veces en ciertas áreas no hay tanta representatividad o no sé cómo se percibe allá en Chile y específicamente en el área en la que estás. Mira, históricamente, al menos en Chile, siempre, bueno, al igual que en la tendencia que se da en todos lados, es que la mayoría de tanto de las personas que entran a estudiar carreras de ciencias son la mayoría hombres, pero el tema del pregrado, cada vez las mujeres van subiendo más, pero al igual que en otros lados, cuando van avanzando en los diferentes posgrados, los que finalmente terminan los doctorados son mucho más hombres que mujeres. Y los que toman los puestos académicos también son mucho más hombres que mujeres. Pero también, al menos el gobierno de Chile ha estado impulsando la paridad, intentando entregando estas oportunidades de género. Por ejemplo, hay proyectos que uno postula, estos fondos concursables para poder implementar las investigaciones. ¿Qué cosa te piden? Que haya paridad de género dentro de los equipos de investigación. Entonces eso está intentando que los equipos sean parejos en género. Entonces, como a través de estas pequeñas iniciativas, como imagínate, lo que hace que las bases del concurso sean estas pequeñas cláusulas, es una iniciativa que va a contribuir finalmente a una mayor incorporación de la mujer en ciencias, pero a nivel de divulgación. Sabes que la mayoría aquí, bueno, la mayoría de los divulgadores chilenos que sigo son mujeres, fíjate. Eso quizás se me ocurre que puede ser por esta facilidad de lo que uno tiene como para conversar. Puede que sea eso, no lo sé. Y cuando yo entré al doctorado, éramos todas mujeres. Fue súper interesante porque éramos todas mujeres, éramos poquitas, pero lo que a todos les llamaba la atención era, esta generación 100% de mujeres, qué lindo, qué bien. Un saludo para mis compañeras. Sí, justo alcancé a leer ya tu polera, ¿cómo le dicen en Chile? Sí, polera, sí. Ajá. Dice el futuro es femenino. Sí. Qué bonito. Sí, fíjate que también en temas de divulgación, pues sí es cierto que hay muchas mujeres. Y bueno, una vez una amiga, digo, esto yo no soy experto en el área, ni mucho menos, pero una amiga me decía que esto tiene que ver, sí hay un tema de género ahí, porque nos decía que, por ejemplo,
pues las mujeres trataban de cuidar más el entorno y el ambiente, o sea, como que cuidaban mucho de la parte social y así, de la comunidad en general. Y bueno, pues considero que la divulgación es parte de eso, de cuidar, ¿no? De la misma comunidad. Finalmente, eh, los científicos deberíamos, dicen aquí que nos debemos a la sociedad, ¿no? Y deberíamos de alguna manera de retribuir. Y es algo que de pronto a algunos colegas, digo, no estoy generalizando, pues, pero a algunos colegas, pues, no les importa tanto. Aquí en México, por ejemplo, no era obligatorio que si eras investigador hicieras actividades de divulgación, ¿no? Pero en general quienes lo hacen voluntariamente, en su mayoría, son mujeres. Uh-huh. Sí, pues también está este tema de la diferencia entre la divulgación y la difusión, porque el tema de difusión es entre científicos, donde uno el lenguaje que utiliza es más técnico, y la divulgación es tratar de enseñar, de ir a colegios, a escuelas, a colegios, a comunidades, y eso es incluso mucho más valioso que hacer solo difusión, que es generalmente, bueno, nosotros en los proyectos cuando uno postula, que ahora como estoy involucrada en esto de estar revisando las bases de los proyectos, eh, piden, piden difusión y divulgación. Entonces, quizás al no ser específico, uno dice, una actividad de difusión es ir a un congreso, pero que al final, ¿quién va a los congresos? Tus mismos colegas. Entonces, quizás las actividades con la comunidad o la vinculación con tu entorno incluso mucho más valiosa para un científico y para las próximas generaciones, finalmente. Sí, tienes razón. Aquí, por ejemplo, también había un chiste que decíamos a veces que era que pues en un congreso ibas a ver a las mismas personas, pero en otro lugar, o sea, pero eran las mismas personas, ¿no? Y nuestro expresidente le llamaba eso el turismo académico, porque decía que, bueno, pues prácticamente pues íbamos a turistear, ¿no? Lo cual no era totalmente falso, Claro. pero bueno, al final había también actividades de divulgación, bueno, aquí el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología en algún momento daba incluso recursos para actividades de comunicación de la ciencia y demás. Y bueno, pues entre otras cosas, algo que sí debo decir que estuvo bien hecho, pues que también hubo presupuesto para difusión, incluso en redes sociales. Entonces, bueno, pues está divertido, ¿no? Ir a los congresos finalmente. Ojalá y nos encontremos por ahí. Hace poco, el año pasado hubo uno en Chile justo, ahí por Puerto Varas, el cual me hubiera gustado ir, pero no pude. Debe ser el de biología celular, ¿no? Yo estoy más en el área de proteínas y este tenía que ver con inteligencia artificial justo. Ay, mira. Sí, bellísimo Puerto Vara. Sí, está muy bonito. Estuve por ahí, me pasé a Bariloche un tiempo también. Está muy bonito, es una zona muy bonita. Bueno, la recomiendo desde aquí. Creo que en México no tenemos un paisaje así semejante en características, pues. Es que, bueno, para nosotros el sur de Chile, bueno, a mí me encanta, es maravilloso, es que hay tanto verde, uno mira y hay o lagos, o verde, o un bosque, o la cascada, o que, o que hay una montaña nevada, entonces a quienes les gusta la naturaleza es un súper buen lugar. Sí, pues cuando haya congresos ahí lo pones en tus redes sociales y nos anotamos. Y doctora Yanni, pues ya estamos llegando al final, ya pues ya hicimos la horita de esta de la entrevista. Ha sido una plática bastante interesante y bastante amena. Y bueno, pues nada más como para ir cerrando, digo, no es lo último, pues, pero para ir cerrando, me gustaría platicarte algunas características de nuestra audiencia ahorita. La mayoría de nuestra audiencia pues es mexicana, pero también nos sigue gente de otros países de Latinoamérica. Y en su mayoría, pues nuestra audiencia es de estudiantes mujeres
de pregrado, o sea, como en edades de entre 18 y 24 años. Obviamente tenemos seguidoras de posgrado y demás, pero bueno, pensando un poquito en las características de esta audiencia, ¿hay algún mensaje que quieras transmitirle? Especialmente tomando en cuenta que hoy es el Día Internacional del Día de la Mujer en la Ciencia, de la niña y la mujer en la ciencia. O sea, ¿qué consejo tú como investigadora, como científica en Latinoamérica, pues les podrías dar, o qué mensaje te gustaría que se llevaran del día de hoy? Bueno, el primero es que aunque a veces se vea que lo que están haciendo es muy complicado, muy difícil o quizás tiene muchas limitaciones, al final, porque bueno, no lo hablamos ahora, pero el tema de la salud mental y sobre todo cuando uno es mujer, como que trata de controlar más lo, uh, lo que uno espera que pase. Entonces, el mensaje es que al final todo va a salir bien, que no se preocupen, que de alguna u otra forma todo lo que están haciendo está contribuyendo finalmente a su objetivo final y que no se conformen con lo que están haciendo, que cuando terminen de hacer lo que estén haciendo, ya sea su pregrado, su máster o su doctorado, disfruten, porque es un gran logro, pero no tan solo disfrutar la meta, sino que es el proceso de aprendizaje, el proceso de estar viviendo cada hito, cada logro pequeñito, eso se celebra. Y si bien cada uno de esos logros es llegar a una super meta final, que es tener un grado, al final el proceso, que es el largo, es como disfruta el proceso. Ese es el principal mensaje, y que generen redes. Eso también es uno de los puntos clave que a mí me lo dieron en algún momento y yo traté de hacer estas redes de colaboración, porque al final a veces uno no siempre va a saber hacer todas las cosas de un proyecto, de un objetivo de tesis. Al final, si uno tiene un colega, una amiga, un conocido que sabe hacer lo que a uno le falta, no le dice, ¿me enseñas? Y uno no tampoco tiene que tener esta vergüenza o esta pena de que me van a mirar feo porque no sé hacer algo. Es el hecho de yo de pedirle a un colega, a un amigo o a un profesor, enséñame a hacer esto, y cualquier persona relacionada con las ciencias o no, feliz te va a enseñar, y en el fondo sentirse libres de poder pedir ayuda. Esos son mis dos consejos: el tener buenos amigos para poder pedir ayuda relacionados con la enseñanza, y el tema de disfrutar el proceso, porque al final personas que tienden a sufrir imagínate, en mi doctorado fueron 4 años, imagínate sufrir 4 años para poder llegar a tener un cartón que te va a hacer feliz por un mes. No, la idea es pasarlo bien y ser feliz con las decisiones que uno tome. Sí, totalmente. Maravillosos consejos. Sí, sí, sí. Esto que mencionabas del ritual, por ejemplo, ¿no? Lo del café en la mañana y así, o sea, finalmente tener el título y bueno, pues que te vaya a ver en una presentación, que un experimento haya funcionado y todo eso, bueno, pues son pequeñas cosas que se tienen que ir disfrutando. Exacto. Tienes toda la razón, Jenny. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora sí vamos cerrando. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Espero que seamos los primeros que te llamamos doctora en público. Sí. Gracias también por aceptar en este día y que es tan importante para todos, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, y por el gran esfuerzo que estás haciendo, porque ahorita ya es medianoche allá en Chile, ¿no? Entonces, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo todo el esfuerzo, tu tiempo. Y bueno, pues ya lo dijimos, sigan a la doctora en redes sociales, en Instagram. Es bastante inspirador el contenido que ella tiene, se lo recomiendo bastante. Y bueno, pues una vez más agradecerte y vamos cerrando
esta entrevista. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos saber de ti muy pronto. Ay, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Bye, bye, hasta allá. Nos vemos. Chao.